Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como esta época estival me permite tener huecos para hacer esto que realmente me encanta, voy a soltaros una lista de películas que cumplieron 50 años desde el verano pasado hasta el actual. Es decir, cada una con un perfil pues autoral, otros más comerciales o incluso populares, que ha llegado hasta nuestros días. Esto no es un top, así que iré poniendo por orden cronológico en función de su estreno. Me gustaría comentaros que no he podido volver a ver dos peliculones de esa época y que las quiero nombrar porque son muy importantes. Una de ellas es Céline and Julie Bonbateux de Jacques Rivette y la segunda es, por supuesto, El fantasma de la libertad de Luis Buñuel. Venga, comenzamos con Quiero la cabeza de Alfredo García, estrenada el 7 de agosto de 1974 y dirigida por el director Sam Peckinpah. Parece mentira que el momento vital, según todos los biógrafos, más etílico y autodisolutivo del director haya firmado dos películas tan potentes como fueron Pat Garrett, que ya hablé de ella, y esta soberbia obra maestra llamada Quiero la cabeza de Alfredo García. Es una historia violenta dentro de una atmósfera tristísima, agónica y desasosegante sobre la intensa búsqueda de las migajas de una gran recompensa, al mejor estilo western, por parte de un frustrado pianista llamado Benny, que está interpretado por Warren Oates. Aquí el intermediario, como nuestro sistema actual, busca forrarse a costa de Benny para llevar a un gran capo mexicano la cabeza de un adúltero consumado. Pero Benny, que tendrá muchas piedras en su camino, ya no tiene nada que perder y hará del relato una obra fría, convulsa y oscura que harán insustituible el resultado de esta película. Siguiente, sucesos en la cuarta fase, Phase 4 de Saul Bass, estrenada el 13 de septiembre de 1974. Saul Bass es un reconocidísimo diseñador gráfico, autor de los títulos de cabecera de grandes obras como Anatomía de un asesinato del 59, Psicosis del 60, Uno de los nuestros o Vértigo. Pues debió tener una personalidad muy inquieta y también una facilidad en los contactos, ya que se aventuró, tras realizar unos cortos y varios documentales, a construir una película de ciencia ficción que tuviera una seña de identidad propia. Esta mezcla de ritmo clásico, conceptualismo bajo oceano y experimentación documental nos relata cómo unas hormigas, tras un fenómeno cósmico, adquieren una inteligencia superior capaz de organizarse colectivamente para destruir todo rastro de vida. En su resultado, la destreza visual de Saul es el punto fuerte que, con una mezcla lisérgica y documental, consigue la estupefacción e inquietud del espectador. Pese a sus imperfecciones actorales e incluso narrativas y su escasa taquilla, el tiempo ha conseguido que tanto su lenguaje cinematográfico como la forma de exposición de Soul no podamos parar de flipar con la minuciosidad que muestra ante el desarrollo y ataque de estas hormigas. Asesinato en el Orient Express de Sidney Lumet, estrenada el 21 de noviembre de 1974. Con esta película podríamos evidenciar la clara versatilidad de Sidney Lumet, adaptando fielmente al cine una de las obras más comerciales de la maravillosa Agatha Christie. Fiel al estilo de la autora, la tensión aterriza en la brillante presentación de sus personajes, siempre rodeado de un dream team interpretativo como Sean Connery, Lauren Bacall, Anthony Perkins o Jacqueline Bisset, y sobre todo pivotando sobre el histriónico, excéntrico y posiblemente sobreactuado detective Poirot, interpretado por Albert Finley, que tendrá que descubrir quién ha asesinado Samuel Ratchet, un poderoso hombre de negocios. Pero todo eso usando la insolencia y el descaro ante tan diversos poderosos personajes. El género whodunit volverá a renacer de su popularidad de las novelas de los años 20 y 30 durante toda esta época de los 70 a través de series como Se ha escrito un crimen o Colombo y películas inolvidables como Cluedo o Un cadáver a los postres, trazando otra edad de oro del estilo. El Padrino Parte 2 de Francis Ford Coppola, estrenada el 12 de diciembre de 1974. Es bastante difícil incluir algo que no se haya dicho de las 1001 obras que hablan sobre esta película. Pero bueno, la condición inflexible que Coppola tuvo para rodar mi película favorita de él, que es La conversación, fue hacer esta gran obra maestra universal del cine y que fue la continuación del Padrino 1. Aquí Francis exigió más libertad creativa y financiación que permitiera mejorar más, aún si cabe, el tono y la forma de su primera película. Para mí, lo hizo, ya que construye dos historias con atmósferas distintas y visiones antagónicas del lazo familiar. Michael, interpretado por Al Pacino, está ahogado por la avaricia y el poder como su cáncer terminal, y desestructura todos los cimientos afectivos que Robert De Niro construye en los primeros 30 años de 1900. Al Pacino borda con su mirada y escasa expresividad el cambio de Michael, y De Niro revive el espíritu de Marlon Brando haciendo un Vito más joven, buscavidas e ingenuo. En esta nueva construcción, las referencias literarias pasan desde el Macbeth de Shakespeare, El Príncipe de Maquiavelo,
el Eneida de Virgilio y, claro, el Gran Gatsby de Fitzgerald. Coppola elevó al alza las secuelas, con título incluido, transformando y rentabilizando los riesgos de las productoras y, por supuesto, escribió una nota más en la historia del propio cine. Ojo al cameo de Roger Corman como senador, ya que hablaré de él un poquito más tarde. El jovencito Frankenstein de Mel Brooks, estrenada el 15 de diciembre de 1974. Cada año homenajeo una película seleccionando la misma tipografía al título de mi página. Así que durante el 2024 fue precisamente esta peli por la que lo hice, tanto por sus logros populares como el legado imperecedero. Mel Brooks estaba en racha, había creado Los Productores en el año 68, Sillas de montar caliente en el 74 y la famosísima serie Superagente 86. Su capacidad creativa era tan aplastante que estrenó a finales del 74, es decir, que hizo 2 películas en un año, una locura satírica que funciona como segunda parte de Frankenstein. Gene Wilder, su casi actor fetiche por esa corporalidad y mirada desternillante, será el Dr. Frankenstein, que tras la noticia del fallecimiento de su abuelo y negando su descendencia, vuelve al castillo para continuar sus descubrimientos y, por supuesto, la creación de un ser vivo a través de los pedacitos de otros. El resto, pues imaginaros, es una ensalada de gags, guiños y puntazos que añadirá una extraña y desconcertante dirección que toma la película en su tramo final, que es difícil de explicar sin sonreír. Para los de nuestra generación es muy común haber vivido indirectamente alguna de sus referencias. Shampoo, de Hal Ashby, estrenada el 13 de febrero de 1975. Tengo que reconoceros que he incluido esta película por encima de otras 50 que me gustan bastante más de este momento. Pero es verdad que saco esta obra menor y no tan gustosa por 4 razones muy claras. La primera de ellas es que la dirección la lleva Hal Ashby, que para mí es uno de mis referentes y directores favoritos, además de ser uno de los principales constructores del cine americano de los 70. La segunda es la escritura de un icono como Warren Beatty, que pulirá su estilo tanto que a principios de los 90 estrenará una de las obras generacionales más importantes para mí, que es Dick Tracy. La tercera es porque quiero reivindicar la maravillosa faceta cómica de una jovencísima Goldie Hawn. Y la cuarta es que le apoyó el gran guionista Robert Towne, autor de peliculones como Chinatown o El último deber. Así que la taquilla funcionó y el acabado también. Su estilo, ritmo y narración pueden hacer aguas, pero la comedia clásica de enredos llena de tópicos, estereotipos reconocibles y situaciones manidas la hacen un pilar del estilo de los 70, ya que mezcla política, sociedad y cultura que retrata a la perfección. El espejo, de Andrei Tarkovsky, estrenada el 7 de marzo de 1975. Oliver Laxe, magnífico director de la empoderada Sirat, afirmó que Tarkovsky no buscaba la autoría, sino la popularidad a través de la complicidad sensorial con el público, acercándose más a la comercialidad que a la radicalidad. Bueno, yo después de haber visto obras tan absolutas como Stalker o Solaris y revisar esta obra maestra, cuesta mucho para los observadores de a pie como yo aterrizar tal afirmación, pero sí se siente su intencionalidad rupturista y emocional. El espejo es un viaje a su pasado que camina en un postulado onírico con elementos reconocibles. A partir de ahí acompañamos con un juego de puesta en escena y montaje vanguardista la gran capacidad que tiene Tarkovsky para realzar la belleza de lo cotidiano y la amargura del recuerdo. Cumpliendo, eso sí, la máxima que intentan otros autores como Wes Anderson, Victor Erice, Lars von Trier o Claire Denis de un control absoluto, nada azaroso de su acabado. Jan Dillman 23. Quadrucumers de Chantal Akerman, estrenada el 14 de mayo de 1975. Algo ocurrió en la mítica revista Sight & Sound en el año 2022 cuando volvió a lanzar su prestigiosa lista con las 100 mejores películas de la historia. Si miramos al año 52, lo ganó El ladrón de las bicicletas, y si miramos el 2012 se lo llevó Vértigo. Pero anteriormente, durante todas esas décadas, había sido Ciudadano Kane el número 1. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando esta película se llevó el podio en el año 22. Al día siguiente, muchos cinéfilos, sobre todo de corte clásico y dinámico, se mofaron un montón, ya que consideran esta película pues una propuesta de difícil digestión, repetición tediosa y de poca aportación. Durante 3 horas y media, como unos voyeurs, observamos la vida anodina, rutinaria de una madre soltera de un adolescente. Ella, en una profunda soledad, como muchas mujeres en su época, se encarga absolutamente de todo y con el añadido de prostituirse por la mañana.
En 3 días, llenos de cotidianidades y vaciado de emoción soporífero, se construye una obra única con fuerte personalidad y radicalidad extravagante, sintiendo una inteligente trampa-antojo toda atonalidad y anodina situación que se muestra. El potente mensaje de la obra está en todo momento escondido en la propia rutina. Para mí no es la mejor de la historia, pero sí es una exposición especulativa de las vivencias de muchas mujeres de esa época, haciendo bello todo lo que otro cine desprendería. No sé si fue la primera, lo que sí sé es que estas ideas se replicaron en obras maestras presentes como Trenkelauken y su manera de freír un huevo o A Ghost Story de David Lowery cuando fija la cámara en la mirada de la actriz, haciendo que el tiempo esté moldeado por la propia realización. Dead Race 2000 de Paul Bartel y producción, que esto es importante decir, de Roger Corman, estrenada el 6 de junio de 1975. Roger Corman, institución y uno de los arquitectos base de lo que fue el cine de los 70, gracias a la realización de películas clásicas de los 50 y 60 como fueron La pequeña tienda de los horrores, The Terror o El hombre con rayos X en los ojos, se metió de lleno junto con la realización de Paul Walter en esta distopía donde unos pilotos recorren Estados Unidos en una carrera sin reglas, que no solo importa quién llegue primero, sino también a la gente que atropelles mortalmente. Muchísimo antes del polémico juego Carmageddon del 97, los niños, mujeres y ancianos daban mucha más puntuación que los hombres. Y todo esto unido a que el gobierno de Estados Unidos era el que promovía, organizaba y patrocinaba para hacerlo como método distractorio y propagandístico de un sistema autárquico y deshumanizado. Uno de los corredores, llamado Frankenstein, interpretado por David Carradine, es héroe nacional por su participación y durante 80 frenéticos minutos veremos todo tipo de actos antiéticos, amorales, llenos de violencia de género, sociopatía y crudeza en su recorrido. Una delicia indigesta que crea también una animadversión hacia los propios protagonistas, ojo, que aquí tenemos al jovencísimo Sylvester Stallone, pero que tiene un poco de luz a través de una milicia de resistencia que intenta acabar con ella. En 2008 resucitaron este clásico de culto y público con una trilogía protagonizada por Jason Statham y dirigida por Paul W.S. Anderson, que se juntaba un poco más a Fast and Furious que a su predecesora, vaciando totalmente de personalidad y de canallismo lo que fue esta película.